No es necesario hacer una apología de las drogas para expresar que tenemos derecho a las drogas, como no es necesario hacer una apología al consumo de hamburguesas para decir que tenemos derecho a comer hamburguesas. SAS plantea muy concretamente que en realidad la prohibición de las drogas se trata menos de una cuestión de salud más que de una cuestión estética. Dice SAS, se trata de sancionar y reprimir lo que nos resulta extraño o una amenaza a la cultura propia. Y siempre hemos tenido una tendencia a restringir el consumo de lo que es distinto. Por supuesto, ya no tenemos ningún problema con que la gente altere voluntariamente su estado mental a través del whisky o incluso otras sustancias como el café. Se evidencia que aquí hay una cuestión moral, ética y hasta estética cuando se trata del consumo de las drogas. Y también se hace ver que muchos de los que se oponen al consumo de esa sustancia utilizan muchísimas falacias, como por ejemplo el creer que todos los que van a consumirlas se van a volver adictos. La verdad es que cuando vemos el tema de las drogas, a quien beneficia su ilegalidad es precisamente a los narcotraficantes. Llegamos a uno de los temas más polémicos que se toca en el manual liberal, la legalización de las drogas. Vaya tabú. Este es el capítulo de Alejandro Bongiovanni y Alejandro empieza así. Es milenario el uso de sustancias que alteran nuestro estado mental y aunque parezca increíble, ni siquiera somos la única especie que utiliza sustancias para producir alteraciones mentales. Pensar un mundo sin drogas es una irrealidad. Thomas Szasz, en Nuestro Derecho a las Drogas, el libro de 1992, propone algunas nociones nucleares respecto a las drogas y la libertad. Tenemos derecho a las drogas. Con eso no estoy diciendo que haya que consumirlas. En el debate sobre drogas y libertad, los prohibicionistas tienden que hacer desaparecer un espécimen del consumidor, que es el mayoritario. ¿Cuál es ese consumidor? El consumidor responsable. Para las personas que quieren prohibir las drogas, simplemente existen los adictos. Para ellos no existe tal cosa como el consumidor responsable, que de hecho no tiene por qué volverse adicto. No existe el consumo responsable y recreativo para las personas que buscan mantener las drogas ilegales. El reconocimiento de este tipo de consumidor, de nuevo, que es el mayoritario, conlleva a que el prohibicionista se vea obligado a revisar sus premisas. Entre ellas, la pregunta ya no sería tanto de cómo es la elasticidad del precio en el mercado de las drogas o en cuánto se incrementará o caerá la demanda, sino si la demanda que se va a incrementar es la de adictos o la de consumidores responsables. Son los consumidores adictos a quienes de paso las prohibiciones no han ayudado demasiado tampoco, pero claro, para el prohibicionista todo consumidor es un adicto. No me gusta que se consuman drogas que no me parecen bien consumir. Sin importar las consecuencias, deben prohibirse las drogas cuyo consumo me parece inmoral. Este argumento, dice Alejandro, sería mucho más sincero por parte de los que quieren mantener las drogas ilegales que los argumentos que en realidad usan y que la verdad es que están basados en puras falacias. La oferta, sabemos que los narcotraficantes tienen un armamento pesado que incluso es mayor que el de muchos estados que tratan de contrarrestarlo. Todo ese equipamiento cuesta muchísimo dinero y todo ese dinero proviene del enorme precio que tiene el producto gracias al mercado negro. Un trabajo de Jorge Castañeda Gutman que se titula El narco, la guerra fallida, que ya es del año 2009, así que imagínense cuánto ha cambiado ese mercado en los últimos 10 años. Pero hace un cálculo de lo siguiente: el precio de la cocaína aumenta exponencialmente conforme se acerca al destino final y a eso hay que sumarle los muertos que produce. Por ejemplo, el autor plantea que 1 kilo de cocaína pura en Colombia salía en el momento de la publicación del libro aproximadamente por $1,600. Al llegar a Panamá ya valía $2,500. En México, en la frontera, salía por $13,000, $20,000 al
al llegar a Estados Unidos y $100,000 cuando llegaba a la calle de las principales ciudades de Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles, entre otras. Esto además que por la ilegalidad se va cuarteando el producto y por supuesto no se sabe ni siquiera lo que se está consumiendo. Al entender esto y esta subida enorme del precio que es el costo del mercado negro más los muertos que produce, reside un gran problema que los prohibicionistas no quieren reconocer. La prohibición solo sirve para que los narcos hagan fabulosos negocios y para que defendiendo esos fabulosos negocios corrompan funcionarios e intervengan en la política. Es absurdo pensar que la política latinoamericana va a poder ser una política transparente mientras sigamos teniendo el narcotráfico a la orden del día. Siempre el miedo es que si las drogas se legalizan, todo el mundo se va a volver adicto y además se tratan todas las sustancias como si fuera la misma cosa, el cual no es el caso. El hablar de las sustancias como si fuera la misma cosa simplemente es hablar desde la ignorancia. Incluso muchos referentes de la guerra contra las drogas luego han cambiado su opinión. Este ha sido el caso, por ejemplo, del expresidente colombiano César Gaviria, que combatió a Pablo Escobar y terminó siendo un defensor de la legalización y la despenalización del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque vio en carne propia que nunca se le gana al narco. Y repite Alejandro Bongiovanni, nunca se le gana al narco. Nunca existirá un mundo sin consumo de sustancias que alteran el estado mental. Nunca ha existido y nunca existirá. La demanda está. Entonces, si realmente no puedes castigar la conducta porque no tienes el músculo necesario, ¿por qué no repensar si esa conducta debe tener como herramienta el derecho penal? Hay que cruzar la barrera de la despenalización y la no criminalización hacia la legalización, que pueda ser incluso en un marco regulado, porque, insisto, dice Alejandro, no es inmoral consumir una sustancia. Es tu propio cuerpo, no hay daño a terceros. Por cierto, hay gente a la que no se le permite acceder a tratamientos con cannabis, que son alicientes, que son aliviadores, que generan que no sufran dolor. Prohibir este alivio bajo un argumento moral o de moralina no tiene ningún sentido. El prohibicionismo incurre en muchas falacias. La falacia de pendiente resbaladiza. Empezaste aquí fumando marihuana y terminarás en una casa llena de crack. Cuando la verdad es que mucha gente que consume marihuana no consume otras sustancias y personas que consumen otras sustancias no llegan a consumir marihuana y que la mayoría de estas personas, de hecho, entran dentro del consumo responsable y recreativo, que los prohibicionistas parece solo ignorar. De nuevo, invisibilizan y no quieren ver la realidad del consumo recreativo no adicto y mayoritario. Es una cuestión de libertad, concluye Alejandro. Nada tiene de malo mantenerse al margen del consumo de sustancias que alteran el estado mental, pero no hay una buena razón para imponer por la fuerza a otros que hagan lo mismo. El cuerpo de cada uno es de jurisdicción propia, de sagrada propiedad, de proyección de nuestra personalidad e identidad. Intervenir en el cuerpo a través de leyes es un acto tan injusto como ineficiente que marida mal con el liberalismo y con el respeto del humanismo. Afortunadamente estamos avanzando en el estudio de las sustancias, llegando a conocer las que pueden ser altamente medicinales y beneficiosas, que en lugar de anestesiar los problemas van a las raíces profundas y psicológicas del tema. Trabajos que están haciendo grandes avances sobre la psilocibina y entender cómo evolutivamente estas sustancias de hecho han evolucionado a la par del cerebro humano es de alta y de alto interés en general para las personas que aún sienten que drogas es una gran generalización desde la ignorancia en lugar de entender lo que cada sustancia hace, sus potenciales riesgos, pero sobre todo sus potenciales beneficios. Para el Centro Ricardo Salinas Pliego, yo soy Gloria Álvarez y esto es Cápsulas de Vivir en Libertad. Hasta la próxima.